Continuando con el trabajo de autobiografía, memoria e historia, vamos a analizar el concepto de memoria. La autora propone aquí ver a la memoria como un cruce entre la memoria colectiva y la memoria individual. A esto le denomina un espacio memorial o un estado de la memoria. Lo interesante de hacer este cruce es que se puede gozar de los datos concretos que ofrece la memoria colectiva, como fechas, personajes, lugares, y esos enriquecerlos con el aporte que puede tener la memoria individual, que podrían ser las sensaciones, los sentimientos que se vivieron en carne propia por los actores que participaron en esas historias. ¿Cómo tendría entonces que verse la memoria? Vamos a ver a continuación algunos conceptos, algunas visiones de cómo se concibió la memoria. El primero que analizaremos es la memoria según Platón. Para Platón, la memoria es una huella en la cera, una marca en el alma, es decir, algo que se queda en las vidas de manera estática, marcada para siempre con la misma forma. En contraste, la idea según Aristóteles, él presenta la memoria como un trabajo, como un esfuerzo afectivo y reflexivo, no solamente como algo conmemorativo, sino como algo prospectivo. Es decir, traer aquellas cosas del pasado, pero haciendo un esfuerzo para situarlas en el presente. Un ejemplo de esto podría ser como cuando queremos memorizar algo, un concepto que nos va a servir en otro momento, entonces hacemos el esfuerzo de recordar o lo que normalmente le llamamos en el aprendizaje memorizar, aprender algo para que se quede y se va a quedar para que en cualquier otro momento nosotros lo podamos traer porque nos sirve en el presente o porque tenemos la intención de usarlo en un futuro. También está el concepto de una memoria fluctuante. Esta memoria fluctuante es vista como un ir y venir, algo que nunca está completo por entero, ¿no? Siempre va a haber algo que agregarle. Eh, Estos casos son cuando nosotros hacemos alguna narrativa de un hecho pasado y la forma como yo lo platique hoy va a ser un tanto diferente de cómo la voy a platicar en 3 meses o en 4 meses o en 5 años. Posiblemente cada vez que vuelva a narrar el hecho le agregue un elemento. ¿Por qué? No necesariamente porque lo quiere inventar, sino porque quizás sea recordado y en ese recuerdo se encuentren algunos otros detalles que no se consideraron la primera vez que se hizo el relato. Y el último concepto es la memoria vista como algo plural. Esta memoria plural es la que se configura desde las narrativas, es decir, es la que podemos encontrar en textos, en libros, en documentales. Estas memorias colectivas o memorias plurales tienen una especie de conflicto. Aquí hay algunas preguntas que vale la pena hacer. La primera sería, ¿quién fue el que hizo la narrativa? ¿Quién fue el que escribió esa memoria plural? La otra pregunta que valdría la pena hacerse es, ¿para quiénes? ¿Y para qué? O sea, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué es un territorio en conflicto? Porque pudiera ser que hay otras voces por ahí que debieron ser incluidas, pero que fueron invisibilizadas, incluso intencionalmente. Eso es lo que hace que se genere una especie de conflicto. La importancia de la memoria para crear el presente del pasado. Y aquí nos metemos de lleno al caso de Argentina. Se lograron conjuntar narrativas testimoniales, académicas y ficcionales. Estas últimas son novelas, algunas películas, algunas otras cuestiones relacionadas con la fotografía y el arte, para reforzar la lucha política y, y el accionar de la justicia en Argentina después de haber vivido ese episodio gris de la dictadura militar. Concretamente, se reabrieron algunos casos que durante la dictadura se les había dado el carpetazo, principalmente algunos relacionados con tortura y violación a los derechos humanos, que en estas narrativas testimoniales se encuentran nuevos elementos considerados válidos por las autoridades, así que dan la oportunidad de reabrirse. También se intensificó la búsqueda de niños desaparecidos. Estas narrativas testimoniales tienen el efecto de sensibilizar a las personas, a las autoridades,
y se reactiva entonces la búsqueda de niños, de familiares que durante ese periodo de la dictadura se separaron por las concentraciones que se hicieron y las desapariciones forzadas. Surgen a la luz nuevas denuncias donde se demuestran las complicidades cívicas de instituciones del Estado. Al cambiar ya la situación política de Argentina y ya que todas las instituciones no están al mando del Estado, las personas encuentran una oportunidad de hacer sus denuncias, porque ahora tienen la esperanza, la confianza de poder encontrar una solución a sus situaciones, dado que en el pasado eso era impensable, ¿no? O sea, los jueces, juzgados, todos estaban bajo el control del Estado. También se logran acomodar en los debates críticos, se logran acomodar para repensar cómo se dieron esas situaciones de violencia, ¿no? En las historias revolucionarias. Y un dato concreto más sería las demandas de memorias completas. Aquí se pide que las víctimas de guerrilla que sufrieron en carne propia y que tienen la posibilidad de contar de viva voz lo experimentado sean incluidos en esas memorias. Cuántas voces quedaron ahí silenciadas, pero ahora tras el paso del tiempo se pueden rescatar para dar un panorama más amplio de lo que ocurrió en aquel tiempo. Continuamos. El trauma es otro concepto interesante que maneja la autora. Ella dice que el concepto es ineludible la articulación teórica, es decir, no se puede quitar, no podemos prescindir de él en un trabajo teórico. ¿Por qué? Por el aporte tan valioso que representa esta idea del trauma, ya que está presente hasta el día de hoy en las comunidades que han vivido esas experiencias traumáticas. Es decir, en los relatos todavía se pueden distinguir, se pueden evidenciar esa carga histórica que tiene el trauma sobre las personas. Aparte de que esta cuestión del trauma también nos sirve como para establecer una especie de diálogo donde el investigador funge como una escucha, como un oyente, del cual tendría que tomar una parte ética al escuchar al otro. Y el otro, el que narra el acontecimiento traumático, encuentra en el investigador el espacio para poder soltar esas tensiones, esos sentimientos que tiene acumulados pues con el paso del tiempo. El testimonio, el testimonio fue y continúa prevaleciendo como un género en los trabajos de memoria. El valor, el peso que tiene como prueba el testimonio es incuantificable. Prueba de ello es que se usaron para la Junta de Exmilitares en el caso de Argentina y sirvieron como evidencia para constatar crímenes catalogados como crímenes contra la humanidad. La potencia que tienen estos testimonios al día de hoy se siguen desplegando porque han sido recopilados en libros, en algunos documentales, en videos, en trabajos de investigación, pero también abre un debate sobre la fidelidad, sobre la veracidad que tienen estos recursos. Porque algunos intelectuales dicen que es un error, que a veces puede uno caer en el victimizar tanto a la víctima, o sea, en un exceso. Así que recomiendan mantener una distancia crítica. O sea, tendríamos que considerar al yo que se narra. Esto no quiere decir que se le quite verdad a los testimonios, pero sí se sitúa. Es decir, va a tener validez para cierto tiempo, para cierta comunidad, para cierta circunstancia. No se podría hacer un testimonio generalizador por estas cuestiones, ¿no? Continuamos con la otra parte del trabajo.